sufrimiento o cuando nosotros experimentamos pérdida, ya sea por el fallecimiento de un amigo, por el fallecimiento de un familiar, una de las tentaciones más grandes que nosotros tenemos en esos momentos es la tentación de experimentar ese sufrimiento y la tentación de hasta cierto punto salir de ese sufrimiento y de esa tristeza lo más rápido posible. Yo creo que por naturaleza a nosotros nos gusta vivir en un tipo de negación en el que cuando recibimos alguna noticia de enfermedad, pensamos en lo primero que se nos viene a la mente es salir de esa enfermedad, lo cual no es incorrecto. O cuando nosotros pasamos o recibimos alguna noticia de una pérdida, de un fallecimiento, lo primero que se nos puede venir a la mente es esa idea de salir o alejarnos o vivir en una negación del dolor lo más posible o lo más que nosotros podamos. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos la Escritura, una de las cosas que nosotros podemos ver es que cuando el Señor habla de la muerte o cuando el Señor habla de la pérdida, lo hace esperando que nosotros podamos ver esa realidad delante de nuestros ojos y lo hace de tal manera que nosotros podamos meditar en esa realidad. En un sentido, podemos nosotros decir que cuando pasamos momentos como los de hoy, aunque ciertamente sabemos que el Señor nos traerá consuelo, que el Señor nos traerá paz, lo primero que debemos recordar es que el Señor espera que nosotros lo sepamos enfrentar. No solamente Él dice que sucederá, sino que nos dice qué hacer cuando estos momentos sucedan. No solamente nos dice que por causa del pecado todos nosotros algún día nos separaremos de nuestro cuerpo para ir a su presencia si hemos creído en el Señor Jesucristo, sino que nos dice cómo reaccionar o qué hacer cuando alguno de nuestros amados hermanos ya no está. Cuando nosotros vemos a Salomón en Eclesiastés, una y otra vez nos anima a que en este tipo de momentos nosotros no vivamos en negación y que no vivamos con indiferencia a las cosas que suceden delante de nosotros. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, que en el día del bien, goces del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Si nota, cuando haya bien, dice Salomón, goza del bien y no te sientas culpable. No te sientas culpable cuando la vida esté tranquila, cuando todo vaya bien. No te vuelvas este tipo de persona que empieza a sospechar o ese tipo de persona que empieza a decir, si todo está bien es porque algo malo viene en camino. ¿Sí, Salomón? No hagas eso. Cuando todo esté bien, goza del bien, disfruta del bien, y cuando llegue el momento de adversidad, considera. No dice disfruta, dice piensa. Dice, medita y reconoce que el momento de adversidad también proviene de Dios. Así, hermanos, que nosotros podemos ver a un Dios tan glorioso que aún esta semana que hemos experimentado tanta fragilidad por todos lados, tanto de nuestros hermanos que siguen vivos pero han sufrido en su salud, como de nuestros hermanos que han partido con el Señor. Hemos visto tanta fragilidad y Salomón dice que no es entre la tentación de pensar que todas esas crisis son ajenas a Dios. Provienen de Dios. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Y dice el Salomón, y lo hizo para que tú y yo consideremos esa realidad. Consideremos que tenemos a un Dios que controla tanto los momentos bellos y gratos de la vida como los momentos oscuros y aquellos momentos en los que pareciera que entramos en una tristeza sin salida. Dice, ahí también está Dios. Y dice, ahí también deberías estar tú, ahí también deberías meditar tú. El mismo Salomón dice en Eclesiastés 7:2, cuando nos habla de la pérdida, de la muerte, dice Salomón que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Dice, porque aquello, el luto, es el fin de todos los hombres y el que vive
lo pondrá en su corazón. ¿Qué espera el Señor de nosotros en este tiempo, hermanos? Esta semana le decía a mi esposa, yo no sé, pero a veces se siente, o no sé si se lo dije o no lo pensé, es muy fácil estar en medio de todo esto como pastor y sentir, todas estas son señales de que el Señor me quiere fuera de aquí, fuera del ministerio. ¿Por qué? Porque es muy fácil enfrentar una crisis, enfrentar otra crisis y luego otra crisis y malinterpretarla como si eso fuera un juicio de Dios y no una lección de Dios. Por eso es que el Señor el día de hoy, cuando nosotros enfrentamos a esto, Él espera que nosotros vivamos esto, que pasemos por esto y que esto impacte nuestro corazón. Déjenme se lo leo de nuevo. Dice Salomón, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Así que antes de entrar al texto, hoy que vamos a ver esta realidad, yo espero que usted lo ponga en su corazón y sepa que esa es la realidad en la que vivimos, esa es la realidad que nos espera, pero al mismo tiempo que nuestro corazón sea no el que nos ayuda o el que nos lleva a interpretar lo que vamos a vivir, sino que la palabra de Dios sea la que ponga unos lentes a nuestro corazón para saber cómo interpretar lo que vamos a ver. Por eso es que este texto, creo yo, que es una guía para saber cómo reaccionar a lo que enfrentaremos hoy, dentro de un rato. Estos son unos lentes para el corazón, de tal manera que cuando nosotros veamos la realidad, la fragilidad de la vida, nuestro corazón pueda llorar de manera correcta y nuestros ojos puedan estar en el lugar correcto. Así que vamos a ver este pasaje y vamos a comenzar viendo la manera en la que el apóstol Pablo espera que nosotros reaccionemos ante la partida o la muerte de un hermano en la fe. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13 que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Note que desde el principio el apóstol Pablo comienza hablando acerca de los que duermen, y cuando habla de los que duermen no se refiere a que las personas que mueren están dormidas y pierden conciencia, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, sino que cuando habla de los que duermen está hablando de aquellos que han muerto, y dice el apóstol Pablo que quiere que enfrentemos esta realidad con firmeza, de una manera distinta a la que lo enfrentan los incrédulos, pero al mismo tiempo dice que la vamos a enfrentar con fragilidad. Las dos cosas van de la mano. Ante la muerte, los cristianos somos fuertes o débiles. Somos débiles y fortalecidos. Somos débiles porque vamos a llorar, pero somos fortalecidos porque lloramos en la presencia de nuestro Dios. Somos débiles porque enfrentamos sentimientos duros, pero al mismo tiempo somos fortalecidos porque el Señor está con nosotros. Pero el apóstol Pablo, desde el principio, lo que el apóstol Pablo busca es que nosotros enfrentemos esta situación, como digo, con esperanza, sin negar la fragilidad que tenemos en día de hoy. No te Pablo dice, no dice que les escribe para que no se entristezcan. Pablo no está en contra de la tristeza, y note que el apóstol Pablo tampoco los consuela de una manera a la que muchas veces estamos nosotros acostumbrados. No, hay dos realidades que Pablo quiere mostrar aquí. Por un lado, cuando dice que estas personas duermen, como digo, no está diciendo el apóstol Pablo que estas personas entren a un estado de inconsciencia en la que van a estar hasta que Cristo vuelva. No. Pablo mismo describe a los muertos en Cristo como personas que están en la presencia del Señor en 2 Corintios 5:8, cuando dice que en la muerte el cristiano está ausente del cuerpo y presente al Señor.
Así que Pablo reconoce dos verdades, reconoce que los que mueren en Cristo están en la presencia del Señor, pero lo interesante del texto es que hay dos verdades que ponen cierta atención porque están en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo dice que quiere que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, al mismo tiempo que nosotros sabemos que un hermano está en la presencia del Señor, dice el apóstol Pablo, el hecho que ese hermano esté en la presencia del Señor no quiere decir que esté mal tener tristeza porque ya no está con nosotros. Esta es la tensión. Esa es la tensión. Y note que Pablo no consuela diciendo, no te entristezcas porque ahora está en un mejor lugar. No, hermano, nosotros sabemos que nuestros hermanos en Cristo que murieron están en un mejor lugar. Pero Pablo no consuela usando esas palabras. Pablo dice, están en un mejor lugar, pero eso no quita el hecho de que nosotros los vamos a extrañar. Y no tiene nada de malo extrañar. Están en un mejor lugar, dice Pablo, el apóstol Pablo, pero eso no quita el hecho de que la ausencia en este lugar se va a sentir. Así que Pablo diría, el consuelo principal no es solamente que están en un mejor lugar, es necesario saber esto, pero también es necesario reconocer la ausencia de Dios aquí. Hermano, gloria a Dios que Pablo le dejó estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de consolarnos diciendo, están en un mejor lugar, están más tranquilos, están más felices, y todo eso es verdad, no me malentiendan. Pero Pablo diría, sí, pero de todas maneras es bíblico llorar la ausencia. Ve el Antiguo Testamento, cuando Moisés murió, la nación de Israel tuvo luto por 70 días. Alguien podría decir, ¿por qué lloran si Moisés está con Dios, pero ya no está con ellos? Cuando nosotros vemos a Lázaro muerto, vemos al Señor Jesús llorar, y alguien podría decir, ¿por qué llora si Lázaro murió con esperanza? Sí, pero porque aún ahí la muerte sigue siendo un enemigo que trae cierto sufrimiento, el cual no debemos negar. Así que tengamos mucho cuidado en cómo nosotros cargamos con el luto, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a un hijo, cuando perdemos a un hermano, cuando perdemos a un cristiano. Tengamos mucho cuidado porque buscar el consuelo en el lugar incorrecto te va a traer más frustración que paz. Esto, a mí pensaba yo esta semana, qué interesante que cuando un cristiano muere, ese cristiano experimenta el mayor gozo que jamás ha experimentado. Experimenta una realidad sin pecado, y podríamos decir de una manera que cuando un cristiano muere, experimenta la fiesta del cielo. Al mismo tiempo, podría decir con el apóstol Pablo que cuando un cristiano muere, puede decir que para él el morir es ganancia. Pero hermano, como digo, estas dos cosas van de la mano. Para el cristiano el morir es ganancia, hay fiesta, o él se siente como de fiesta en la presencia de Dios, pero eso no debe quitar que nosotros debemos estar quebrantados en la presencia de ese mismo Dios. Hay fiesta para él en el cielo, luto para nosotros en la tierra, y las dos cosas van de la mano si queremos nosotros no solamente salir de la crisis, sino enfrentar de manera correcta la crisis. Así, hermano, estas son las primeras palabras de Pablo. La iglesia de Tesalónica había perdido hermanos. Sabemos que estaban bajo persecución y había perdido familia. Posiblemente había niños cristianos que se quedaron sin su papá porque el papá murió por causa de la fe. Posiblemente había mujeres que se quedaron viudas porque el esposo murió por causa de la fe. Había huérfanos que se quedaron solos por causa de la fe. Y hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: aprendan a sufrir, pero no nieguen el sufrimiento. Aprendan a buscar consuelo para ir y cuidarse del sufrimiento, pero sin negar el sufrimiento. Y esto es lo interesante de la iglesia de Tesalónica. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar.
Pablo mismo dice en Primera de Tesalonicenses 1:7 que esta iglesia había sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Si hay una iglesia que se le llama iglesia ejemplar en el Nuevo Testamento, es la iglesia de Tesalónica. Sufrieron de una manera ejemplar, morían de una manera ejemplar, predicaban de una manera ejemplar, amaban la Biblia de una manera ejemplar. Y Pablo dice, ahora sean ejemplo de cómo deben sufrir. La iglesia ejemplar no es aquella que cuando un cristiano muere no le duele. Es aquella que le duele y llora de manera correcta. La iglesia ejemplar no es aquella que despide a sus difuntos sin lágrimas en los ojos. Es aquella que puede despedir a los cristianos con lágrimas en los ojos y con confianza en el corazón. Así que, hermano, si algo le vas a pedir al Señor, que tu primera petición, cuando llegue la crisis, cuando llegue la muerte, no sea, Señor, quítame la tristeza. Esa petición es necesaria, pero no es la principal, no es la más importante. Que la principal sea, Señor, dame confianza en el corazón. Señor, gracias te doy porque mi ser amado está en tu presencia y disfruta de tu presencia. También, Señor, ayúdame a que esa misma presencia de la que disfruta mi ser amado sea la misma presencia que me cure las lágrimas y que me ayude a pasar el sufrimiento. Esto es lo glorioso de nuestro Dios, hermanos, que el cristiano tiene asegurada la presencia de Dios después de esta vida, pero el cristiano también tiene asegurada la presencia de Dios para luchar contra el sufrimiento y para luchar contra el pecado en esta vida. Gracias a Dios que el mismo Dios que recibe al cristiano en el cielo lo cuida en la tierra. Gracias a Dios que el mismo Dios que determina aquel día en el que los cristianos se separan por causa de la muerte, es el mismo Dios que determina que Él nunca ni nada ni nadie lo podrá separar de su presencia. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará de la muerte de Cristo? ¿Persecución? No. ¿Espada? Tampoco. ¿Enfermedad? Menos. La muerte? Menos, porque es ganancia. Así que, hermano, ¿quieres tener una petición tú para tu vida cuando llegue la crisis? Que tu pensamiento se vaya al Señor. Ayúdame a seguir confiando. Ayúdame a confiar que tú eres el buen pastor que guía por los campos verdes, por las aguas de reposo, y ayúdame a confiar que tú eres el pastor que guía por medio del valle de sombra de muerte. Ayúdame a confiar que tú eres el Dios que guía mi vida y ayúdame a confiar que tú eres el Dios que me guiará aún más allá de la muerte. Y ayúdame, Señor, a honrarte, a honrarte con mi sufrimiento sin negar el sufrimiento. Porque, hermano, esta iglesia era ejemplar y se esperaba de ellos que lloraran. Es interesante. Yo esta semana pensaba, ¿por qué la respuesta nuestra al sufrimiento es llorar? Si te lo piensas bien, el llanto en realidad no cambia nada. No cambia las circunstancias. Y alguien puede decir, tenemos que llorar porque somos débiles y debemos reconocer nuestra debilidad. Y ciertamente somos débiles y ciertamente lloramos porque reconocemos nuestra debilidad. Pero, hermano, piensa de esta manera: si nosotros somos débiles y lloramos por simple debilidad, entonces el llanto es simplemente algo natural. Pero realmente, cuando nosotros vemos a esta iglesia fuerte, a esta iglesia que era ejemplar, se esperaba el llanto no tanto porque fueran débiles. El mismo apóstol Juan describe a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. Y cuando nos dice por qué Jesús lloraba, dice que las personas que estaban presentes ahí escuchándolo llorar, cuando vieron derramar a Jesús lágrimas delante de la tumba de Lázaro, dice que los judíos dijeron entonces, mirad cómo lo amaba. ¿Por qué el cristiano derrama lágrimas? ¿Por qué es débil? No. ¿Por qué el cristiano derrama lágrimas? ¿Porque ama? Sí. Hermano, el llanto no es una demostración de debilidad solamente. El único hombre fuerte lloró.
Y lloró en 2 ocasiones, pero lloró delante de una tumba. Entonces, ¿qué es el llanto? El llanto es nosotros aprendiendo a amar de la misma manera que amó nuestro Salvador. Así que yo sé que, sobre todo a los hombres, una de las cosas que no nos gusta, o por lo menos hago por mí, es que alguien me vea llorar. Yo prefiero llorar a solas, prefiero llorar a nadie me ve. No es que no sea llorón, es que lloro a solas. Pero hermano, nosotros no lloramos solamente porque somos débiles, lloramos porque estamos aprendiendo a amar como nuestro Salvador. Y nuestro Salvador no fue indiferente a la muerte, no fue indiferente al dolor ajeno. Piénsenlo de esta manera: Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro con su palabra, pero pudo haber llegado y decir: a ver María, a ver Marta, háganse un lado, y decir: Lázaro, ven fuera. Pero llegó y dijo: muéstrenme dónde está. Primer paso, resucitar al muerto, no. Primer paso, llorar por el muerto. Así es que se lleva el otro. ¿Qué hacemos? Mostramos amor por medio del llanto. Por eso es que el apóstol Pablo lo primero que hace es consolar y decir: el camino para el consuelo es el llanto, y decir: el lugar del consuelo se encuentra no solamente en saber que nuestros hermanos están en un mejor lugar, sino recordar quién nos llevó a ese lugar. Por eso note que en el versículo 14, cuando les habla acerca de los que duermen, no les empieza a decir: acuérdense que están en un mejor lugar. Les dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí nota cómo Pablo habla de la muerte, pero se centra en Cristo? Esto es increíble en Pablo. Habla de la muerte, pero no se centra ni en los muertos, ni en el cielo, sino en Cristo. Él dice: ¿quieren encontrar consuelo? Vean a Cristo. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué es lo que nosotros necesitamos cuando alguien parte? Recordar quién sigue presente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos cuando alguien muere por causa de su fragilidad? Recordar al que no cambia. Recordar al que controla la muerte, pero no es controlado por la muerte. ¿Qué necesitamos cuando alguien muere? Recordar al que venció la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: porque si creemos, hermano, si tú crees que Jesús vivió o que Jesús murió y resucitó, eso no quiere decir que la muerte ya no te va a doler. Eso quiere decir que la muerte ya no te va a controlar. Porque el que murió y resucitó controla la muerte, y Él es el que está con nosotros. Por eso, como decía ahorita, en un funeral nosotros no solamente podemos decir gloria a Dios que Él está en la presencia del Señor, lo podemos decir, y ciertamente gloria a Dios que nuestro hermano está en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo podemos decir con el salmista: al mismo tiempo que Él está en la presencia del Señor, podemos decir: Jehová de los ejércitos está con nosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios que está con el Señor, y gloria a Dios que el Señor está con nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: si creemos que Jesús resucitó, murió y resucitó, como si Pablo dijese, no se ha perdido nada. La muerte nos separa de nuestra familia, pero no nos separa del que nos dio la familia. La muerte nos separa de la iglesia, pero no nos separa del dueño de la iglesia. Y en un sentido, hermanos, aquí el apóstol Pablo está mostrándonos la longitud, o nos está mostrando hasta dónde abarca la promesa del Señor Jesucristo al ladrón en la cruz. Jesús me dijo al ladrón en la cruz, cuando el ladrón en la cruz estaba muriendo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero en ese pasaje Jesús no le estaba prometiendo el paraíso al ladrón. Por eso es que Pablo dice en este pasaje que los que durmieron en él
también dice que Dios los regresará con Cristo. Note nuevamente el pasaje, dice que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Al ladrón en la cruz, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Y si ese versículo terminaba ahí se podría haber terminado en paz. Jesús no le está prometiendo el paraíso, le está prometiendo su presencia. Hoy mismo estarás conmigo. Por ahora en el paraíso, y dice el apóstol Pablo, y cuando vuelva, también estarán con él al volver. ¿Por qué? Porque la promesa no es el paraíso, la promesa es a Cristo mismo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, nuestros hermanos están seguros, no porque están en el cielo, sino porque están con Cristo. Y nosotros estamos seguros, no porque algún día vamos a ir al cielo, sino porque Cristo está con nosotros en el día de hoy. Hermano, lo más bello del cielo ya es tuyo y ya está contigo. En un sentido, el cielo no te va a ofrecer más, ya te ofreció todo lo que te iba a ofrecer. El Señor Jesús mora en ti, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, dijo en Juan 16, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Así que, hermano, tenemos al Dios de consolación en nosotros, guardándonos a nosotros. Por eso es que el Pablo les está diciendo a los cristianos, ustedes pueden sufrir la pérdida de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y todo lo que quiere lo ha hecho. Porque los que mueren están en la presencia de ese Dios. Y los que se quedan lloran también en la presencia del Señor. ¿Escuchas esa promesa? Hermano, gloria a Dios que donde Cristo esté estaremos nosotros. Sí, otra vez, si Jesús le hubiese dicho al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo. Y ya no dice nada más, el ladrón en la cruz hubiese dicho, ahí quiero estar. Pero no te han dicho dónde, pero Él va a estar, yo ahí quiero estar. Vamos al cielo, ahí está Cristo, ahí quiero estar. Cristo viene por segunda vez y regresa a la tierra, entonces en la tierra quiero estar porque ahí está Él. Por eso que una vez más, ¿qué necesitamos recordar cuando perdemos a un ser querido? En presencia de quien lo hemos perdido. En este sentido, hermano, la muerte es algo extraño para el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la muerte viene a convertirse como una serpiente con colmillos, mientras que los colmillos no tienen veneno. ¿No usted ha visto esas serpientes que les quitan el veneno a los colmillos? La serpiente todavía puede morder, la mordida todavía va a doler, pero al no tener veneno puede morder, pero no puede matar. Bueno, así es la muerte para el cristiano. Todavía va a morder, todavía va a doler, todavía va a traer sufrimiento, pero lo interesante es que por causa de la cruz de Cristo la muerte no puede matar. Qué irónico. La muerte, su único trabajo es matar y ya no puede hacerlo. Por causa de Cristo, porque por eso podemos decir, como el apóstol Pablo decía, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Un alacrán sin aguijón. Yo recuerdo cuando era niño, en Durango hay muchos alacranes, sobre todo donde yo vivía. Y nosotros una de las cosas que hacíamos con mis hermanos era agarrar el alacrán con un palo y cortarle la cola. Y cargamos el alacrán jugando, aventando a las niñas. El alacrán seguía siendo una cosa horrible, pero era una cosa indefensa. Todavía daba miedo, pero lo único que hace es dar miedo. Ya no puede, trata de mover la cola para lastimar con su aguijón. Hermano, medita un momento en que esta es la realidad de la muerte. Todavía es horrible, todavía lastima, todavía se ve feo, pero hermano ya no tiene aguijón. Lo único que puede hacer es asustarnos. Y cuando nos asusta, dice el salmista, cuando yo temo, en ti confío. Y ese era el temor de estos hermanos. Ellos decían, Pablo, ¿y qué va a pasar con nuestros hermanos que murieron? Se van a perder.
¿Qué va a pasar con los que murieron? Cuando Cristo vuelva, esos hermanos se van a perder. Ya será como que nunca existieron. Y eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Que muchos, es como si nunca existieron, pero Pablo está diciendo, no es que nunca existieron. Los que durmieron en Cristo, creyendo en Cristo, ellos vendrán con Cristo. Donde Cristo esté, ellos estarán. Y dice por eso, por lo cual decimos en el versículo 15, esto en palabra del Señor, está diciendo Pablo, esto es tan firme que podemos decir, esto es palabra del Señor. Y Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces Pablo les está diciendo, esto es tan firme que primero se acaba el cielo antes de que esto deje de ser verdad. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, si nota que Pablo no niega la separación, que nos separamos de ellos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está diciendo, ¿qué pierde el cristiano cuando muere? Dice Pablo, nada, los volveremos a ver. ¿Qué ventaja nosotros tenemos sobre ellos? Pablo dice, ninguna. Así que Pablo está diciendo, hermanos, que la muerte se vea fea, no quiere decir que la muerte gobierna. Hay veces que la gente dice, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Bueno, es seguramente que sí nos vamos a morir, pero no es lo único que tenemos seguro en la vida. Así como la muerte es segura, que Cristo tiene poder para levantar y que levantará a todo el mundo de entre los muertos, es aún más seguro. ¿Por qué? Otra vez, porque Cristo murió y resucitó. Por Cristo la muerte es fea, sigue siendo fea, pero por Cristo la muerte ya no domina. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por causa de Cristo, cuando la muerte llega, la enfrentamos en paz con Dios. El único que tenía el derecho para destruir, Él nos lleva a enfrentar la muerte en paz por causa de la fe. Al mismo tiempo, dice el apóstol Pablo, estamos seguros porque Cristo murió. Por medio de su muerte pagó nuestro pecado. Y al mismo tiempo estamos seguros, dice Pablo en Romanos 15:20, que ahora que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Al mismo tiempo estamos seguros porque si Cristo resucitó y yo voy a estar donde Cristo esté, mientras Él viva, yo viviré. Primicia de los que murió es hecho. Dice Pablo, Él es el primero que resucitó, pero no será el único. Él es el primero que la tumba no lo pudo retener, pero no será el único. Dice el apóstol Pablo que Él es la cabeza, y mientras la cabeza esté viva, el cuerpo está vivo. Mientras la cabeza no muera, el cuerpo entero va a estar vivo, y por eso la pérdida la experimentamos de esa manera. La cabeza está viva, el cuerpo, los pies, las manos, todo lo que está pegado a Él estará vivo y no morirá, sino que eternamente vivirá. Por eso es que aquí Pablo, note que no nos está consolando diciéndonos, no nos está consolando ni minimizando el sufrimiento, pero tampoco diciendo que Dios nos sacará del sufrimiento. El consuelo de este pasaje no es un día Dios sacará a la iglesia del sufrimiento mientras que el mundo sigue sufriendo. Hay quienes lo pueden pensar de esa manera. Dios va a sacar a la iglesia del sufrimiento y no pasará tribulación, pero hermano, eso no es lo que el texto nos está diciendo. Pablo está dando un lenguaje para decirnos no que nos van a matar del sufrimiento, sino que el Señor nos va a sostener en medio del sufrimiento
y nos va a encontrar y a llamar a sí mismo en medio del sufrimiento. De hecho, está usando las mismas palabras del Antiguo Testamento que se utilizaron para hablar de la autoridad de Jehová, porque dice que vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando. En las nubes va a haber una voz que tiene mando, la única voz que tiene mando. Va a haber trompeta. Va a haber, dice que el Señor descenderá. ¿Y dónde más hemos visto esa imagen? Éxodo. Cuando el Señor descendió para dar su ley al pueblo, nos dice en Éxodo 19, 18 al 19, que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y nota la descripción, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, oigan, trompeta, había una bocina, iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, en voz de mando, voz de trueno. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Pablo? Que, hermano, el mismo Dios que descendió para darle la ley a su pueblo, descenderá para estar con su pueblo en medio del sufrimiento del pueblo. Nuestra esperanza no es que Dios nos saque del sufrimiento, es que nos sostenga en el sufrimiento y que algún día lo encontremos en medio del sufrimiento. Es lo que el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Y dice: no se turbe vuestro corazón. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Hermano, todas esas oraciones lo que nos dicen es: el interés de Dios es ver a una iglesia, sí, con los ojos llenos de lágrimas, sí, con la mente a veces llena de frustración, sí, experimentando la frustración, o como dice Salomón, la vanidad de la vida, pero al mismo tiempo con una mente y un corazón confiado en Él. Con una iglesia así frágil, pero firme en la fe, porque Él prometió guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Por eso es que Pablo dice: esta imagen guárdenla en la mente, porque el Señor Jesús descenderá, los muertos en Cristo resucitarán primero, la iglesia sufriente lo encontrará con los ojos llenos de lágrimas. Pero cuando la iglesia recibirá ¿cuál será el gozo de la iglesia? Escuchar una voz de trueno que viene para consolar y no para destruir, para consolar a su pueblo en medio del juicio. Por eso es que aquí Pablo nos está dando realmente mucho más allá de lo que podríamos nosotros entrar. ¿Por qué? Porque está diciendo: la misma voz que levantó a Lázaro levantará a todos los muertos. El mismo Jesús dijo en Juan 5, 28 y 29: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. No los cristianos, no solo los cristianos, no solo los incrédulos. ¿Quiénes van a resucitar? Todos los que están en el sepulcro. Así como decimos que la muerte es lo único que está seguro, también deberíamos decir: la resurrección después de la muerte es lo único que tenemos todos seguro. Y para que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este pasaje consuela y aterroriza al mismo tiempo. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú te vas a morir y vas a resucitar. Y es una terrible noticia. Jesús mismo dijo: del que traicionó a Cristo, mejor le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú vas a morir. Tu familia te va a llorar. Vas a resucitar. Y después tú vas a llorar en cuerpo y carne en la presencia de aquel que te va a condenar. Por eso, si tú no has creído en Cristo, cree en Él.
Créeme que tú, de todo el mundo al que le quieres hacer la guerra, no le quieres hacer la guerra a aquel que ha vencido a la muerte y que aquel que la muerte lo obedece. La meta no es que tú obedezcas a Cristo por primera vez cuando estés muerto y escuches su voz en tu sepulcro, es que tú obedezcas a Cristo en fe hoy y creas en Él hoy para no experimentar aquella condenación. Por otro lado, si tú estás en Cristo, nota qué Salvador tan grande nosotros tenemos. El Señor dice que descenderá y el mismo que dijo, Lázaro, ven fuera, dirá tu nombre. Y si tú has muerto, vendrás fuera. Hermano, qué glorioso saber que no dice que llegará y abrirá la tumba y sacará el cuerpo y le dará un CPR, como se llama en inglés. O no dice que sacará los cuerpos de la tumba, los cargará en sus brazos, los llevará a algún lugar y ahí hará algo para... No, ¿qué hará? Hablará. Sal fuera. Y saldremos fuera. A ese Salvador nosotros servimos. A ese Salvador nosotros hemos conocido, a uno que cuando la muerte escucha la voz de Él no tiene otra opción que obedecer. Por eso es que Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Si no, nuevamente esa promesa de la cruz de la cruz. De hecho, aquí Pablo corta la promesa porque a la cruz se le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Pablo aquí ya no tiene necesidad de decir dónde, solamente dice, lo veremos en el cielo, seremos arrebatados con él al cielo y ahí estaremos para siempre con el Señor. Alguien podría decir, Pablo, ¿y eso quiere decir que nos vamos a caer en las nubes toda la vida? No, pero si eso quisiera decir también está bien. Si quisiera decir que vamos a estar en las nubes para siempre, mientras Él esté ahí, esas nubes van a ser las más gloriosas. Pero no es lo que está diciendo, no está diciendo que vamos a estar todo el tiempo en el aire. De hecho, Pablo quiere ver esto como la reunión final o la reunión permanente. No es una reunión temporal, es una reunión permanente, estando ya con el Señor Jesucristo. De hecho, es interesante que la palabra que aquí se utiliza, la palabra que Pablo utiliza para decir que lo recibiremos en las nubes, es una palabra que usualmente se utilizaba cuando alguien iba a recibir a alguien o alguien iba a recibir a otra persona para después acompañarlo. Si quieren ver una imagen de lo que quiero decir, usted puede pensar cuando David venció a Goliat y David venía entrando al reino, dice que el pueblo vino con David y después entraron al reino, entraron a Jerusalén juntos con David. Lo recibieron en la entrada de la ciudad y después entraron con él a la ciudad. Una imagen muy similar nos da aquí. De hecho, esta es la misma palabra que se utiliza en Mateo 25:6, el pasaje que veremos la semana que entra, cuando habla de las vírgenes prudentes que recibieron al novio y lo recibieron no para quedarse con él afuera o para irse para otro lado, sino lo recibieron a la puerta de entrada para entrar con él a las bodas. Es las palabras que ellas usan en Mateo 25:6. Dice que a la medianoche se oyó un clamor y dijeron, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Salieron a recibirlo y luego entraron con él a la boda. Bueno, es la misma imagen que Pablo nos está dando. Ahí viene el Señor, lo recibimos en el aire y estamos con él por siempre en la tierra nueva y cielos nuevos. Ahí viene el Señor, lo recibimos y estamos con Él por siempre. ¿Y por qué estamos con Él por siempre? Porque Él venció y por eso Pablo termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, Pablo está diciendo, yo no les estoy dando una clase de teología, les estoy dando palabras pastorales para que ustedes tengan algo en el corazón cuando la muerte llegue. Dice Pablo, la meta de estas palabras es el aliento. Y no es el aliento personal, es el aliento corporal. Alentados los unos a los otros.
alentados porque aunque la muerte es real, no es más grande que Cristo, y alentados porque el Señor ha cumplido su promesa cuando dijo en Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y escuche estas palabras, usted recuérdelas siempre que tenga que enfrentar la muerte, siempre que tenga que saber de alguien que falleció. ¿Cuáles son las palabras que el Señor dijo cuando vio a la muerte? Oh muerte, dice el Señor, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mí. Hermano, ¿qué hacemos nosotros los vulnerables? Lloramos la pérdida con un corazón consciente que la muerte está muerta. Lloramos la pérdida recordando que ya hubo alguien que mató a la muerte y que la muerte no gobierna, que la muerte no reina y que todos nosotros moriremos, pero Él seguirá gobernando sobre la muerte. Gloria a Dios, que Él controla la muerte, pero la muerte no lo afecta a Él. Amado Señor, te damos